Hola Emilio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. Un abrazo para ti y para todos los amigos y amigas de esta segunda parte del encuentro de septiembre. El encuentro de septiembre. Te voy a recordar el título que es Padre nuestro que estás en los cielos, del Dios pendenciero y castigador al Dios del amor. Haz tuyo este radical cambio de visión que es clave para tu autoconocimiento y tu autotransformación. Gracias, Emilio. Un abrazo. Perfecto, Kiko. Pues vamos a comenzar, amigos y amigas. Hemos dejado esos 2, 3 minutillos siempre que dejamos de intervalo para que las personas y los amigos y amigas que participáis os podáis conectar cómodamente. Y arrancamos, por tanto, en la respuesta a las preguntas, a vuestras observaciones, a vuestras sugerencias, en el contexto de este encuentro mensual de septiembre del 2025, cuyo título nos acaba de recordar Kiko. Las preguntas y cuestiones que habéis sentido, los hemos clasificado en 8 grandes apartados. Primero, lo que tiene que ver con el Padre nuestro y con el Padre, con Dios Rey Celestial, etcétera, etcétera. Ahí tenemos 9 cuestiones que habéis planteado y será con lo que comencemos. Posteriormente nos adentraremos en la esfera de Cristo, plan cósmico y plan de salvación. Ha habido contamos con 4 aportaciones. En cuanto al alma, con 2. También hay 4 temas que habéis hecho llegar que están referidos al Antiguo y al Nuevo Testamento. 5 en una categoría que he clasificado como el misterio de la iniquidad, el por qué hay tanta maldad, sufrimiento, etcétera, etcétera. El misterio de la iniquidad. En penúltimo lugar, abordaremos otras preguntas, que hay 5 incluidas en esta sección. Y por fin, como siempre solemos hacer en estos encuentros mensuales, concluiremos con vuestras experiencias y compartires. No son ya preguntas, no son ya cuestiones temáticas, sino que tienen que ver directamente con experiencias o compartires que nos hace llegar. En este caso, contamos con 3. Así que con este esquema que acabo de resumir, vamos a comenzar. Padre, Padre nuestro, Dios, Dios Rey Celestial. Nos dice un amigo o amiga, ¿podrías explicar sintéticamente cuál es el propósito primero y último que impulsa la creación divina? Es decir, ¿qué sentido tiene la evolución cósmica? ¿Cuál sería el principio y el final de su ciclo mayor, aquel que abarca o contiene a todo y a cada uno de los procesos evolutivos de cada ser, de cada alma portadora del espíritu en la existencia? Como me apuntó una entrañable amiga compartiendo reflexiones sobre esto, ¿para qué Dios le puso voz al silencio? Un asunto, una cuestión, varias cuestiones de hecho, porque en esta pregunta hay varios asuntos incluidos, significativamente importantes. Y agradezco mucho, por tanto, a quien lo ha plasmado, el que nos haya hecho llegar una pregunta o una observación tan potente como esta. Lo primero, amigos y amigas, es que integremos, lo hemos compartido en la exposición, lo encontráis en el texto que se remitió por parte de Kiko, que entendamos que nada de lo que afecta a la divinidad es comparable con nuestras interpretaciones antropomórficas, propias de nuestra mente. Una mente que es maravillosa, la concreta, no digamos ya nuestro plano superior de la mente, que es la mente abstracta, pero que es limitada. Forma parte de un componente de vida, el ser humano, que la mente es limitada. Y lo que nuestra mente puede de alguna forma clasificar, catalogar, deducir, etcétera, siendo maravilloso, tiene también, con relación a la divinidad, ese límite, esa raya fina, esa frontera, esa línea roja que no debemos traspasar. No, de alguna forma, no proyectar en lo divino ideas que son propias de lo humano, antropomórficas, en definitiva. En ese sentido, cuando hablamos de propósito de la divinidad a la hora de crear, no hay ningún propósito. La divinidad no crea porque se lo proponga. Es
innato, innato. La divinidad crea, es y crea de forma innata. No es que se lo proponga, podríamos decir que es que no puede evitarlo, es que forma parte de su propia naturaleza, ese vacío plenum, vibrante a través de su propia vibración, como compartimos en la exposición de hace una semana, crea, y esa creación es innata. Tiene también que ver con esa naturaleza de amor a la que hemos hecho referencia a la hora de acercarnos a lo divino, esa capacidad innata, esa naturaleza innata creadora y amorosa. No hay un propósito en sentido estricto. Sí es cierto que cuando se crea, se pone en marcha una dinámica, unos procesos, un cosmos que está en movimiento, pero que esos movimientos responden a unos ciclos, a unos patrones, como ya hemos compartido, etcétera, etcétera. Pero no es que haya un propósito, hay simplemente una generación innata que tiene que ver también con la propia naturaleza de amor de ese vacío plenum, de ese aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado. Todo lo originado sí se nos ha enseñado por las tradiciones espirituales, especialmente en el contexto del plan cósmico, al que también hemos hecho tantas menciones, se nos ha enseñado que tiene un discurrir que es como lo que también la astrofísica, de algún modo, nos está planteando actualmente. El cosmos se crea, se expande y llega un momento determinado en esa expansión que se contrae, es como un péndulo que se expande y que se contrae. La espiritualidad nos dice que realmente ese péndulo que se contrae, en la contracción no es que desaparezca, sino que el cosmos que ha entrado en el ámbito de lo manifestado, desde lo inmanifestado, se manifiesta, entra en el ámbito de lo manifestado, cuando se contrae no es que desaparezca, sino que hay un momento que el péndulo, dicho metafóricamente, entra en el ámbito de lo inmanifestado para volver nuevamente a aparecer en lo manifestado. Es lo que nos decía Ibn Arabi, es como el sol que sale y se pone, pero que se ponga no significa que desaparezca, sino que está en una fase del ciclo que hará que vuelva otra vez a surgir, que vuelva otra vez a amanecer y expandirse en el día para volver a contraerse con eso que llamamos la puesta del sol, que no significa que el sol se extinga, sino que está en una fase del ciclo en lo que a nosotros afecta en este tema, en lo inmanifestado, para volverse a manifestar. Esto lo enseñan las tradiciones espirituales y esto lo enseña también hoy ya componente de la astrofísica, como es la teoría que se le ha dado el nombre en la traducción al castellano del gran rebote, que viendo la evolución del universo y su contracción, plantea precisamente esta denominación que es bastante gráfica del gran rebote, porque vuelve a surgir. Diremos que este es el ciclo, el pralaya y el Mahvantara y el pralaya se dice en la tradición hinduista, lo que surge, lo que aparentemente muere, pero realmente no muere porque vuelve a surgir las fases de Mahvantara, de creación, de generación, de pralaya, de contracción, para volver nuevamente a una fase de Mahvantara. Esto está muy bien descrito e insisto en el plan cósmico, el hinduismo en particular con estos términos que acabo de compartir lo enseña magníficamente y también enlaza coherentemente con lo que son aportaciones recientes en el ámbito de la astronomía y de la astrofísica. Y aquí no se puede decir que haya un propósito. Lo que hay es un proceso, una dinámica innata cuyo fondo, cuyo trasfondo es precisamente el amor. A partir de ahí, no se nos debe olvidar, para que nuestra mente humana alcance una serie de claves que nos ayuden a entender lo que es la evolución y el por qué y el para qué desde nuestra mente humana de todo lo que es este discurrir inmenso al que estamos haciendo referencia, no se nos debe olvidar lo siguiente. Aquello que no tiene origen se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, ¿verdad?
a esa presencia inmanente, subyacente, de lo que no tiene origen en todo lo originado, lo hemos llamado espíritu en nuestra denominación occidental. Espíritu. En la denominación cristiana, Espíritu Santo. Espíritu. Y todo lo originado podríamos llamarlo materia. Una materia que tiene multitud de manifestaciones. En el plan cósmico, a la materia en su conjunto se le llama Prakriti. Y Prakriti, la materia, abarca, incluye todas las formas de materia. Lo que ya denominamos hoy, con la física en la mano, la materia ordinaria, la materia oscura, la energía oscura, todo eso entra dentro del concepto general de materia, de Prakriti. Y el espíritu está subyacente, presente, inmanente en la materia. A partir de ahí, fijaros lo que nos enseñan las tradiciones espirituales, porque es enormemente bello. El espíritu, la presencia divina, radica, presente, subyacente en la materia. Entre espíritu y materia, en el cosmos y en nuestra vida humana, hay por tanto una convivencia. Espíritu y materia conviven. Lo que ha sido originado materia contiene, convive con la presencia inmanente de aquello que no tiene origen, es decir, del espíritu. Espíritu y materia y espíritu conviven. Lo originado y la presencia subyacente, inmanente de lo que no tiene origen, convive. A partir de ahí, a partir de esta convivencia, encontramos un punto crucial para entender lo que es la evolución. Este cosmos que surge de manera natural, de manera innata, dentro del propio amor de aquello que no tiene origen, este cosmos en su evolución de expansión y de contracción tiene una dinámica evolutiva íntimamente ligada a esta convivencia que hay en el cosmos, en las distintas formas de vida y, por supuesto, en el contexto del ser humano, de convivencia entre la materia y el espíritu y la materia. Esa convivencia nos enseña el plan cósmico que genera una interacción, una fuerza de interacción. La convivencia entre espíritu y materia y espíritu, genera una fuerza de interacción entre el espíritu y la materia. A esa fuerza de interacción en el plan cósmico se le dio el nombre de Fohat, Fohat, F-O-H-A-T, Fohat. Si acudimos a las tradiciones orientales, volvemos al hinduismo, volvemos a la ciencia del yoga, nos encontramos esta terminología, Fohat. Fohat es la interacción entre lo que conviven íntimamente, el espíritu y la materia y el espíritu. Fohat, esta interacción es lo que provoca la evolución de la materia. La materia no evoluciona hacia formas más complejas, hacia formas más evolucionadas por casualidad, sino porque cuenta con Fohat, cuenta con la interacción, cuenta con la presencia que nutre y alimenta la evolución de la presencia del espíritu que nutre esa evolución. La materia no evoluciona de formas de vida, pongamos, unicelulares a pluricelulares, formas de vida más complejas que han dado lugar a la forma de vida humana, pongamos por paso, no evoluciona por casualidad. Esa evolución se debe a que la presencia del espíritu en la materia incentiva, alienta, provoca continuamente esa evolución que podríamos decir ascendente. Pero ojo, porque la interacción entre el espíritu y la materia también provoca que el espíritu se adentre en la materia y la evolución, por así decir, con ese espíritu adentrado en la materia, ¿cuál es? Pues que desde el ámbito de la materia, lo divino puramente se haga presente. Es decir, que aunque sea una forma de vida material, lo divinal
se haga presente a través de esa forma de vida, que tiene la semilla divinal. Eso es lo que corresponde espiritualmente al ser humano. Eso es lo que se ha llamado históricamente traer el cielo a la tierra. ¿Qué significa traer el cielo a la tierra? En la materia, la presencia inmanente del espíritu se haga real. En la materia, la presencia inmanente de aquello que no tiene origen, de la divinidad, se haga real. En el ser humano está presente la semilla de la esencia divinal, la semilla de la divinidad, teniendo un componente material, teniendo un pequeño yo físico, emocional y mental. En nosotros está esa dimensión álmico-espiritual en cuyo centro está el espíritu y ese espíritu representa a la divinal esencia. ¿Cuál es el telos? ¿A qué estamos llamados en la forma de vida humana? A que la divinidad que hay en nosotros se haga real, que teniendo una corporidad, de que teniendo una dimensión material, en nuestra forma de vida, esa divinidad se haga real. Ese es el colofón de la evolución humana. Y diríamos que esto sirve también para lo que es entender la evolución, el colofón de la evolución del cosmos, que la materia que tiene presente la divinidad en su desenvolvimiento cotidiano, entre comillas, en su forma de vida, esa divinidad se exprese, esa divinidad se haga real. Decíamos en la exposición que el telos de una semilla de robles, ¿cuál es? Ser roble. Ese es el telos, ese es el propósito, entre comillas, de una semilla de roble, ser roble. Pues en el caso del ser humano, nuestro telo, teniendo la semilla de la divinidad, es vivir en coherencia, plasmando en presencia esa divinidad. A partir de lo que, a partir de estas consideraciones, creo que queda mínimamente respondida la cuestión que se nos ha planteado y además hemos hecho una serie de consideraciones que nos valdrán para otros temas que vamos a ver ahora al hilo de vuestras preguntas. Hay otra cuestión que se nos ha hecho llegar que indica lo siguiente. Haciendo alusión a ese vacío plenum que vibra, ¿podría decirse que hay una inteligencia detrás? Una inteligencia capaz de hacer posible ese orden en el cosmos y de preparar todo el plan cósmico y el plan de salvación para dar al hombre las herramientas que necesita para volver a la vida perfecta. Fijaros que aquí aparece el término inteligencia. Sin duda ninguna, por lo que hemos dicho, aquello que no tiene origen genera todo lo originado y pone en marcha todo este proceso que acabamos de resumir hace un momento de manera innata, de manera amorosa. Y el vacío plenum no podemos decir que tenga una inteligencia, no sería aplicable ese término a aquello que no tiene origen. Pero podríamos decir que la dinámica que se pone en marcha al generarse el cosmos, con el movimiento, los ciclos, el orden que ese cosmos lleva implícito, lo que en la tradición del plan cósmico se llamó el Tao, con todo lo que implica, en lo que en el plan de salvación ya se le da la denominación del Ordo Amoris, el orden del amor. En esa dinámica hay unas reglas, hay unas leyes, hay unos principios, como los principios herméticos, hay unos patrones, hay unos devenires que tienen un orden y ahí podríamos decir que hay como sostenida, como subyacente, una inteligencia. No sería una inteligencia de tipo mental, sería la inteligencia intrínseca que subyace y que está latente en todas estas dinámicas, en todos estos patrones, en todas estas leyes y en todos estos principios. Y hay que tener en cuenta que en el cosmos hay muchas formas de vida, en muchas dimensiones, no solamente en el plano humano, sino en muchas dimensiones. Es lo que en la tradición cristiana se denominan los órdenes celestiales. Y en las distintas dimensiones hay diferentes formas de vida. Y en muchas de esas dimensiones hay formas de vida
ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, que viven en sintonía y armonía perfecta, perfecta con el sentido de la vida, con el ordo amoris, con el Tao, con el sentido de la vida. Viven en perfecta armonía. Y las formas de vida que viven en perfecta armonía con el sentido de la vida, con el orden natural, con el Tao, con el ordo amoris, podríamos decir que despliegan una inteligencia que ponen al servicio del plan evolutivo. Y ciertamente en lo que es el plan de salvación, en el hecho de que Cristo mismo se pueda precipitar, lo que es Cristo, lo que es la vibración pura y primigenia, lo que es el verbo, se pueda precipitar en un ser humano, como ocurrió en Jesús de Nazaret, transformándolo de Jesús en Cristo, para que eso sea posible, sí ha habido una actuación que podríamos denominar inteligente de esas formas de vida e incluso de grandes almas que están encarnadas en el plano humano para que esto sea posible. Creo que es así como tenemos que enmarcar el término inteligencia en todo lo que a este encuentro mensual corresponde. Nos dice otro amigo o amiga, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Es igual que lo que dice Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios en su obra La Suma Teológica con las 5 vías, entendiendo que Santo Tomás sigue la doctrina oficial de la Iglesia dogmatizada. Bien, ciertamente la Iglesia de Roma, a mi modesto entender, hace tiempo que se dogmatizó. Desde aquel siglo IV en el que el cristianismo pasa de estar perseguido a ser convertido en religión de Estado por el Imperio Romano, eso marca un antes y un después que deriva en esa dogmatización creciente. Ahora bien, no olvidemos, lo hemos comentado en algún encuentro mensual, que hay que diferenciar entre las tuberías y el agua pura. ¿El agua pura qué es? Las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Cristo Jesús, su enseñanza, su sabiduría, su ejemplo de vida. Ese es el agua pura que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué hacen las iglesias? No solamente la de Roma, sino en general las iglesias. Meten ese agua pura en tuberías, meten ese agua pura en cañerías. Y esas tuberías surgen de la mano humana. El agua no, el agua pura no ha surgido de la mano humana, ha surgido de Cristo mismo. Pero ese agua pura, la mano humana, las iglesias la introducen en cañerías. Y esas cañerías, esas tuberías, precisamente por ser humanas, se contaminan, generan putrefacción, se van como estropeando. Y tenemos que ser muy claros a la hora de saber diferenciar entre la contaminación que puede haber, y de hecho hay en las tuberías, del agua pura. Y es cierto que Santo Tomás, Tomás de Aquino, colaboró, formó parte de la tubería, pero no es menos cierto que él también bebió y tuvo un protagonismo con relación al agua pura. Es decir, que encontramos en Tomás de Aquino una persona que intentó vivir de la forma más elevada y más coherente posible y que en su labor intelectual nos aporta claves para intentar explicar cosas como las que estamos compartiendo en este encuentro mensual. Y es verdad que dentro de la suma teológica, las 5 vías a la que nuestro amigo o amiga que nos ha hecho llegar a esta cuestión hace mención, hay claves que tienen semejanza, algunas semejanzas con lo que aquí estamos compartiendo. Aunque hay que reconocer que la suma teológica, en general, la obra de Tomás de Aquino, es una obra densa, densa en cuanto que es una obra, entre comillas, difícil de entender. No es una obra sencilla, por así decir, a la hora de acercarse a ella, a la hora de estudiarla y a la hora de llegar a conclusiones. No ocurre eso, por ejemplo, con la obra de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, tanto en su obra en prosa como en su obra en poesía, nos da claves fundamentales que tienen que ver con ese agua pura. A San Juan de la Cruz le pasa igual, estaba en interacción con la tubería
pero donde puso de verdad todo su valor, donde se centró, fue en el compartir y en lo que es el nutrirse de ese agua pura. Y es en San Juan de la Cruz donde nos encontramos, precisamente lo compartimos en la sesión de exposición, esta preciosa frase que está en su poesía de qué bien sé yo de la fonte que emana y corre, donde nos dice, no sé su origen, pues no le tiene, más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. O es en la obra de San Juan de la Cruz, donde una forma directa nos dice que en el ser humano está el alma y en el centro del alma el espíritu, y que el ser humano está llamado a que ese espíritu incendie el alma, llama de amor viva, la presencia divinal, la divinal esencia, el espíritu en el centro del alma, lo que Santa Teresa de Jesús llamó el castillo interior. Y lo que estamos llamados es que a ese centro del alma, ese espíritu, prenda toda el alma. Prender toda el alma, ¿qué es lo que significa? Evolucionar espiritualmente para que el telo al que hacíamos antes referencia se haga realidad. Diremos que nuestra alma se prende de esa llama de amor viva que es la divinidad que está en nosotros cuando por fin el telos que tenemos, la semilla divinal que tenemos va creciendo, va cristalizando y se va haciendo realidad. Otro amigo o amiga nos dice, ¿qué significa venga a nosotros tu reino en esta vida? Porque en otra humanidad está un poco lejos. No, amigo, amiga, no está lejos, no está lejos. Este mensaje del reino de los cielos que se acerca es insistente en el mensaje de Cristo Jesús. El reino de los cielos se acerca. Y claro, nuestra mente humana dice, bueno, se acerca, llevamos 2000 años y no termina de llegar. Lo compartíamos mínimamente en la exposición hace una semana y ahora lo subrayo especialmente. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que Cristo en la cruz dijera todo está cumplido hasta el momento presente? Decimos 2000 años y nuestra mente dice 2000 años es mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Cuántas encarnaciones? Es decir, ¿cuántas oportunidades de vida tiene nuestra alma a lo largo de 2000 años? No son muchas, amigos y amigas. Y cuando el plan de salvación se hace realidad, nuestras almas llevaban mucho tiempo alejadas de lo divino y lo sobrenatural. El pecado original se produjo hace mucho, mucho tiempo, con lo que nuestras almas, ese alejamiento que significa el pecado, ese alejamiento que ocurrió hace mucho tiempo, por eso es pecado original, pero que se ha venido manteniendo, eso ha venido afectando a nuestro discurrir álmico durante muchísimas encarnaciones. Y una vez que el rescate, una vez que el plan de salvación, una vez que se abre la puerta para que podamos recobrar esa vida perfecta y participar en el nuevo ciclo humano que será esa nueva humanidad en la nueva tierra, necesitamos unas cuantas encarnaciones, qué menos que unas cuantas encarnaciones para recuperar todo ese camino que hemos perdido, para realinearnos, para salir de ese alejamiento en el que habíamos caído. 2000 años es poco tiempo, entre comillas. Los signos de los tiempos parece que nos indican que mucho, mucho ya no queda. Pero tenemos que entender que lo que a nosotros nos puede parecer 2000 años, de mucho tiempo, desde el punto de vista álmico, tu alma, mi alma, que durante una enorme cantidad de tiempo ha vivido encarnaciones en el alejamiento, el número de encarnaciones que podemos desarrollar durante 2000 años para salir, para hacer real la salida de ese alejamiento y aprovechar las puertas que nos ha abierto el plan de salvación, no son muchas encarnaciones, amigos y amigas. Claro que el reino se ha acercado. El reino se ha acercado desde el momento en el que el plan de salvación se hace realidad y la puerta de la nueva humanidad que estaba cerrada para nuestras almas debido a su alejamiento se ha abierto. Y esa apertura está ahí. No es que tenga que producirse, es que ya se ha producido. Ahora lo que estamos es en la situación donde esa puerta está abierta, esperando que el mayor número de almas entren, pasen por esa puerta, aprovechen por tanto el rescate, aprovechen la posibilidad que da el plan de salvación. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos mantiene ya
ya tiene las puertas abiertas para que nuestra alma aproveche las pocas encarnaciones que se pueden desenvolver en 2000 años para sacarle jugo en términos de evolución espiritual, de evolución consciencial. Y como los tiempos además parece que se están acelerando mucho, aprovechemos la oportunidad de esta encarnación. Esto también es importante en el plan de salvación. Claro que se tiene en cuenta la reencarnación, lo hemos compartido ya, pero ojo, ya la reencarnación pasa a un plano secundario en el sentido que no nos podemos plantear, no pasa nada, quedan muchas reencarnaciones. No podemos ser como las mujeres necias del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, las mujeres insensatas que le dicen a la sensata, uy, el novio, veremos ya cuándo vendrá el novio, las puertas del banquete nupcial. Hasta que se abran las puertas del banquete nupcial. No, no, no seamos insensatos, seamos sensatos. La puerta del banquete nupcial está abierta. No pensemos ya en clave de que nos quedan muchas encarnaciones por delante, porque no es así. Yo evidentemente no sé las que nos quedan, pero barrunto que efectivamente muchas no quedan y es coherente esto con el mensaje que nos da Cristo de todo está cumplido y saquémosle jugo a esta encarnación en particular en la que nos encontramos. Otra cuestión que se nos plantea es, el pan sobrenatural, aparte del acompañamiento mencionado por ángeles, etcétera, incluye también todo aquello que es necesario para nuestro avance en conciencia, incluso sean cruces, desamparos y desgracias, como decía Santa Teresa, o las noches oscuras de San Juan de la Cruz. Lo pongo entrecomillado por no mirarlo desde una perspectiva estrictamente dual. Efectivamente, el pan sobrenatural es todo aquello que nos ayuda a nuestra evolución espiritual, a nuestra expansión de conciencia. Tiene que ver con toda la sabiduría, con todos los ejemplos de vida, con todo lo que se nos aporta a través de grandes almas, también en la interacción con nosotros de otras dimensiones como puede ser la angelical, pero también tiene que ver, como se señala aquí, ese pan sobrenatural con cosas, con circunstancias, con hechos, con situaciones de la vida cotidiana que llegan a nuestra vida para ayudarnos a sacarle jugo a esta vida y por tanto a aprovechar ese rescate, el plan de salvación y esas puertas abiertas que, como recordaba hace un momento, están ahí para que a nuestra disposición. A propósito del Padre Nuestro, desde hace tiempo, cuando decía el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, antes de que lo cambiaran por nuestras ofensas, que no son sinónimos, mi interpretación, nos dice esta persona, era deudas de vida. Es decir, nuestra deuda de vida, que siempre nos han inculcado que le debemos la vida a nuestros padres, que nuestra deuda de vida sería perdonada a cambio de perdonar la deuda de vida de nuestros hijos para con nosotros. ¿Qué opinión te merece esta interpretación? Bien, el Padre Nuestro, cuando, como compartimos en la exposición y tenéis en el texto, cuando nos acercamos intentando hacer una traducción lo más rigurosa posible, el perdona nuestras deudas quiere decir perdona nuestro alejamiento, perdona nuestro alejamiento. Ese alejamiento que hemos tenido durante tanto tiempo, ese alejamiento con relación al cual el plan de salvación nos ha abierto la puerta del rescate en los términos que acabamos de recordar, y es a eso a lo que se hace referencia, a ese alejamiento. Y a partir de ahí decimos que se nos ayude a salir de ese alejamiento, así como nosotros tenemos también la voluntad, tenemos también la disposición de perdonar a nuestros deudores. Ahí sí aparece el término deuda o deudor, que va ligado al perdón, como hemos compartido también en la exposición. Podríamos decir que lo que le estamos diciendo a Dios Rey Celestial, lo que le estamos diciendo al Padre en la oración del Padre Nuestro, es que perdone nuestro alejamiento del mismo modo que nosotros tenemos la disposición de perdonar, de perdonar. Un perdón a los demás
también a nosotros mismos, un perdón que, como decíamos, empieza al principio siendo condicionado, pero que debe avanzar para convertirse en incondicional hasta poder hacer nuestro eso que también Cristo dijo clavado en el madero de perdona perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esta es la clave fundamental que debe guiar nuestra vida, el perdón incondicional, perdonar, independientemente de que el otro haga A o haga B, de que el otro cambie o no cambie, de que el otro siga haciendo lo mismo o no. Perdonamos, perdonamos. Y como compartimos en la exposición, el primer afectado en positivo, entre comillas, de ese perdón incondicional somos nosotros, que nos liberamos de una carga, nos liberamos de un lastre, nos liberamos de la piedra en el zapato. Perdonar, perdonar. A eso se nos llama desde las enseñanzas y la sabiduría de Cristo, y es el compromiso que en el Padre Nuestro, al orarlo, al rezarlo en conciencia, asumimos. Perdonamos, perdonamos, y de esa forma también hablamos con el Padre para que nos perdone del alejamiento, como nosotros también desarrollamos la capacidad de perdón a todos aquellos, entre comillas, que son nuestros deudores en el sentido amplio que tiene esa expresión. ¿Existe alguna diferencia entre rezar el Padre Nuestro verbal o mentalmente? No, no hay ninguna diferencia. Yo diría que es cuestión, entre comillas, de gustos. Personalmente hago ambas cosas, aunque también os digo que tengo una preferencia por hacerlo verbalmente. ¿Por qué? Porque he ido viendo que, independientemente, insisto, que los dos procedimientos son válidos, por favor, pero en mi caso particular he ido percibiendo que al verbalizarlo es como si el contenido de lo que se dice en el Padre Nuestro lo interiorizara más, como si mi corazón y mi alma lo hicieran más real al verbalizarlo que frente a que solo sea un esquema o unas ideas mentales. Cuando esas ideas mentales se convierten en palabras y lo verbalizo, es como si tuvieran más consistencia, como si mi nivel de compromiso y de integración de lo que estoy diciendo fuera más contundente. Al decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, por ejemplo, ese compromiso de santificar lo divino que hay en mí para irlo haciendo factible, real, tal como venimos comentando, al verbalizarlo, adquiere, en mi caso, así lo percibo, una dimensión más rotunda, más contundente. Pero en cualquier caso, de principio, no se puede calificar ni mejor ni peor, ni positivo ni negativo, el rezarlo, el orarlo mental o verbalmente, que cada uno perciba de qué manera el Padre Nuestro, la oración, se hace más real, se hace más potente, se integra mejor y llega más a nosotros mismos, que cada uno lo evalúe y que a partir de ahí cada uno siga la vía que considere más adecuada. En relación al Padre Nuestro, ¿qué te parece esta traducción del arameo? Hay un amigo o amiga que nos envía un texto, primero está en arameo y después viene la traducción del arameo que comienza con Padre, Madre del Cosmos, y no voy a leer porque es una oración relativamente larga. Cuando mañana recibáis el texto, la vais a recibir tanto en arameo como en su traducción al castellano. ¿Qué me parece esta traducción del arameo? La oración, como podréis comprobar, es bellísima. Ahora bien, no es el Padre Nuestro, lo cual no quita que no sea bellísima, lo cual no quita que no sea una oración potente, pero no es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es lo que Cristo Jesús enseña en el Sermón de la Montaña y que encontramos recogido con más extensión en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y con menos extensión en el Evangelio de Lucas. Eso es el Padre Nuestro. Esta oración que en arameo está también traducida al castellano, es una oración bellísima, pero no es el Padre Nuestro. Tiene algunas connotaciones de similitud, pero es una oración distinta, es una oración diferente
enormemente bella, no me cansaré de decirlo, y enormemente potente. Dice otro amigo o amiga, escuché hace tiempo una versión muy bonita y emotiva del Padre Nuestro cantado en arameo, que no he podido encontrar en internet. ¿Puedes compartir alguna versión que sientas especial si fuera el caso? Pues mira, ¿por dónde? El Padre Nuestro, entre comillas, en arameo, al que acabamos de hacer mención con relación al asunto anterior, contesta esta pregunta. ¿Puedes compartir alguna versión que sientas especial si fuera el caso? Pues esta versión que el otro amigo o amiga nos ha enviado responde perfectamente a esta categoría de una versión, porque es versión, no es el Padre Nuestro en sí, que siento sin duda ninguna bella, potente y por tanto especial. Entramos así, amigos y amigas, en las cuestiones relacionadas con Cristo, el plan cósmico y el plan de salvación. Cuando se dice que Cristo Jesús se sienta a la diestra del Padre, intuyo que hace referencia también a esa dimensión saguna, Hijo y Nirguna, Padre. Cristo Jesús es ambas a la vez, siendo Él y el Padre uno. O no obstante, para ser el Padre estrictamente, habremos dejar de ser y estar a la vez y solo fundirse en el siendo, no siendo. Lo plantea como pregunta, pero también dice eso solo conoce el Padre, como se armonizaría en la triunidad. Bien, la dimensión nirguna y la dimensión saguna no es que la divinidad tenga una dimensión saguna que sea el padre, nirguna, perdón, que sea el Padre y saguna que sea el Hijo. No, la divinidad en sí, aquello que no tiene origen, tiene una dimensión nirguna y una dimensión saguna. La dimensión nirguna de aquello que no tiene origen, la dimensión nirguna de la divinidad es lo más abstracto, lo más metafísico, aquello que no tiene origen contemplado como el vacío plenum, como ese espacio infinito, suprainfinito, de insustancia primordial que vibra y cuya naturaleza es amorosa. Esa es la dimensión nirguna de la divinidad. La dimensión saguna de la divinidad es percibir que además de esa dimensión metafísica que tiene la divinidad también tiene una presencia inmanente, subyacente en todas las formas de vida, en todo lo originado y también, por tanto, en nosotros. Que en mí, en ti, está la divinal esencia como semilla latente que estamos llamados a hacer patente, como telos que estamos llamados a que crezca y cristalice en la realidad. Esta es la dimensión nirguna y saguna, y la dimensión saguna de la divinidad es lo que hace que podamos conectar, vincularnos con la divinidad como padre, madre, con ese afecto, con ese cariño, con ese hilo de amor tan enormemente potente. Y por su parte, la liberación pura y primigenia, Cristo, el Verbo, tiene su dimensión nirguna y su dimensión saguna. La dimensión nirguna del Verbo es esa vibración pura y primigenia, esa gran fuerza, si queréis denominarlo así, que es Cristo. Y la dimensión saguna es el hecho de que el Verbo se precipita y encarna. De hecho, ha encarnado en nuestro plano, en este planeta Tierra, en un ser humano, en la figura de Jesús de Nazaret. Por tanto, no es que la dimensión nirguna sea padre y la dimensión saguna sea hijo. No, no. Es que la divinidad tiene una dimensión nirguna y una dimensión saguna, y Cristo tiene una dimensión nirguna y una dimensión saguna. Seguimos. Entiendo que el diseño del plan cósmico, como un plan perfecto de acompañamiento espiritual del ser humano, se dio después del pecado original, no estaba en las primeras humanidades. ¿No lo hubiéramos necesitado si no hubiéramos tenido el alejamiento de lo divino? Efectivamente, en lo que la antropogénesis nos dice, que son las humanidades previas a la Atlántida, se nos habla de la humanidad polar, de la humanidad hiperbórea y de la humanidad lemuriana. Ahí no había habido pecado original. El pecado original se da, acontece, ocurre con la primera fase de la humanidad atlante, que es la generación o fase adámica. Es ahí donde se produce el pecado original. Antes no había habido pecado original. Y ciertamente si ese pecado original, ese alejamiento de lo divino y lo sobrenatural que tuvo lugar
en la primera fase de la humanidad hablante, si eso no se hubiera producido, si ese alejamiento no hubiera tenido lugar, evidentemente no habría sido necesario el plan de salvación y a partir de ahí el plan cósmico, sabiduría, enseñanza, se hubiera ido desarrollando de otra manera distinta por las grandes almas encarnadas en el género humano. El plan cósmico, tal como se ha desarrollado, se ha hecho con la intención clara, con el objetivo claro de esas grandes almas, esa inteligencia a la que hacíamos mención hace un rato, de ir generando el terreno de cultivo e ir creando las condiciones pertinentes para que aconteciera el plan de salvación. Si ese alejamiento no se hubiera producido, si lo que llamamos pecado original no hubiera tenido lugar, pues nada de esto evidentemente hubiera ocurrido. No hubiera sido simplemente necesario porque el plan cósmico se enfoca en particular para hacer viable un plan de salvación cuya meta es el rescate y el darnos la posibilidad de que retomemos el camino de la vida perfecta de la que nos habíamos alejado en libre albedrío y eso sí, con las interferencias y la confusión originado por los seres involutivos. Seguimos. ¿Cómo se ubican las tradiciones místicas y las cosmovisiones de los pueblos originarios en el plan cósmico? Tienen muchos aspectos de su cultura que mencionan un creador, también la madre tierra, la reciprocidad, la hermandad entre todas las formas de vida. Vivo en Uruguay y hay mucho movimiento actualmente en los pueblos originarios de América Latina. Resueno mucho a la vez. Me pasa que siento que reivindicar, volver a esa ancestralidad es como volver atrás. Lo digo con todo cariño y respeto. ¿Cómo se relaciona el evento crístico con esas tradiciones? Pues bien, en el plan cósmico hemos hecho referencia a grandes almas que encarnan fundamentalmente del siglo octavo hasta el siglo primero antes de Cristo, generando todo lo que es el terreno, cultivando, preparando el terreno para que acontezca el plan cósmico. Ahí fundamentalmente hemos hecho referencia a tradiciones orientales, hemos hecho referencia a, por ejemplo, a los grandes filósofos griegos, a los profetas israelitas, a Zoroastro, pero también, evidentemente, en otras partes del mundo, también ese plan cósmico, de distintas formas, también tiene una presencia, pongamos por caso, en el ámbito de América Latina, en lo que tiene que ver con la civilización maya. La civilización maya clásica, una civilización maya clásica que arranca 1000 años aproximadamente antes de Cristo y que aporta unas claves muy importantes siglos antes de Cristo. Por ejemplo, tener en cuenta que en la civilización maya nos encontramos con una frase que a mí la verdad es que me conmueve enormemente, porque si Isaías, uno de los grandes profetas hebreos, en el contexto del plan cósmico nos habla de una nueva humanidad en una nueva tierra, por ejemplo, la espiritualidad maya que nos dice, la tierra será el juez, la tierra será el juez, la tierra nueva será el juez desde el punto de vista de que al elevar su vibración dará lugar al espacio donde se deberá desarrollar la nueva humanidad y aquellas almas encarnadas en seres humanos que no estén en sintonía con esa vibración más alta, pues no podrán vivir en esa nueva humanidad, con lo que podemos decir que efectivamente, dicho metafóricamente, la tierra será el juez. Cosas como estas nos encontramos en muchas tradiciones que se reparten por el mundo entero. Y ahí tenemos que encajar a también esas culturas que hoy llamamos como indígenas, porque de alguna forma, a pesar, o nativas, ¿no?, que a pesar del tiempo transcurrido, se han mantenido. Yo diría que esas culturas deben ser respetadas, deben ser miradas evidentemente con el mayor respeto, con el mayor cariño y también con la mayor devoción, pero siendo consciente de que son entendimientos espirituales que se han desarrollado en el plan cósmico y que tienen que dar el paso, tienen que completarlo con lo que es el plan crístico. Diríamos que son como culturas que están en los cursos 1, 2, 3, 4, pero que les falta impregnarse de lo que es ese quinto curso, que es el plan de salvación. Lo que no significa que personas, hombres y mujeres, que viven coherentemente lo que es esa espiritualidad nativa, indígena, etcétera, no estén echando aceite a su lámpara y puedan, desde luego, vivir y disfrutar de esa nueva humanidad
cuando el ciclo de la nueva humanidad en la nueva tierra llegue. Pero diríamos que son como enseñanzas espirituales que le falta un paso, que le falta un paso. Lo cual, insisto, no significa que al faltarle la culminación del plan de salvación se le cierren las puertas de la nueva humanidad, bajo ningún concepto. Porque si se vive con coherencia lo que son esos primeros cursos que nos enseña el plan cósmico, el plan de salvación que ha abierto las puertas y sin él no se hubiera abierto las puertas, pero esas puertas también están abiertas para los que están en esa dinámica con relación a formas de vida espirituales relacionadas con esas culturas. ¿Hay alguna relación entre el Padre Nuestro y el Evangelio de Cristo con la Vedanta Advaita o filosofía de la no dualidad? Bien, podríamos decir una vez más que la Vedanta Advaita, todo lo que es la filosofía de la no dualidad, en general todas las tradiciones que van de la mano, también con el taoísmo, etcétera, forman parte de ese plan cósmico que contribuye a generar las enseñanzas y el terreno para que el plan de salvación sea real. Y lo decíamos en la sesión anterior, la teología cristiana, es decir, aquellos que se acercan a las enseñanzas de Cristo, a su sabiduría, como no tengan en cuenta lo que se ha enseñado anteriormente, no van a terminar de entender la envergadura de lo que Cristo enseña y de lo que Cristo muestra. Porque al culminar en el quinto curso de la carrera, al culminar, como decíamos hace una semana, él hace suyo y no tiene que repetir lo que se ha enseñado en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Ese gran alma que fue Jesús de Nazaret, cuando en él se precipita Cristo y de Jesús se transforma en Cristo, las enseñanzas, la sabiduría y el ejemplo de vida que nos aporta constituye la culminación de todos los cursos anteriores, pero ojo, bebe de los contenidos que ya han sido enseñados. No contradice, no niega lo que ya ha sido enseñado, sino que lo complementa y lo culmina. Es así como tenemos que entender la relación de Vedanta Advaita, la filosofía de la no dualidad y en general las tradiciones que forman parte del plan cósmico. ¿Hay alguna relación entre la enseñanza de Cristo y la psicología transpersonal? Bien, podríamos decir que la sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Cristo Jesús son enormemente potentes. Es ese agua pura a la que hacíamos referencia anteriormente. Y lo que hemos visto de un tiempo a esta parte, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente ha sido a partir del siglo XX y en el actual siglo XXI, y es que se han ido como sacando cosas, como trozos de las enseñanzas y la sabiduría de Cristo, y se le ha ido como empaquetando en determinadas técnicas, en determinados métodos, o siendo fundamento, siendo base de determinadas técnicas o determinados métodos. Desde luego, lo que de corazón yo llamo es acercarnos a la sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Cristo Jesús en su totalidad, no conformarnos con coger una parte y a partir de ahí hacer un desarrollo de alguna parte, sino hacerlo enteramente nuestro. Y desde luego, la gran enseñanza de Cristo Jesús, insistiendo en lo que venimos diciendo, es que el reino de los cielos se acerca y que estamos llamados tú y yo a traer el cielo a la tierra, a que el espíritu que está en el centro de mi alma sea la llama de amor viva que prende mi alma, la evolución espiritual y consciencial que hace posible la presencia de la divinidad en mi cotidianidad, una presencia que cada vez sea más real, que cada vez sea más sostenida. A eso es a lo que estamos llamados. Y cuando eso se va logrando, todo lo que es los componentes de nuestro pequeño yo, lo físico, lo etérico o vital o anímico, lo emocional y lo mental, se va armonizando, se va sintonizando. A veces tenemos como prisa, tenemos nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, queremos que esté más sosegado, más sereno, más en sintonía, más armonizado y tenemos como prisa. Y a veces buscamos técnicas o buscamos métodos para intentar de algún modo arreglar esos desajustes que tenemos en nuestro mundo emocional y mental. Bien, el mayor respeto, pero ojo, la verdadera forma de que esa armonía,
de que esa sintonía, de que esa serenidad, de que esa paz, en definitiva, nos inunde e impregne nuestro mundo anímico, emocional y mental, es avanzar en la presencia de lo que somos, avanzar en la presencia de la divinidad que está como nosotros en semilla, haciéndolo latente. Más que, insisto, irnos por una técnica o por un método, el uno o el otro. A continuación, hay 4 preguntas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Entiendo que Dios, Cristo y el Espíritu Santo, nos dice una persona, son lo mismo no siendo iguales, pero no alcanzo a vislumbrar la emanación del Espíritu Santo, si viene de Dios o viene de Cristo o de los dos. Vamos a ver, Dios y Cristo son lo mismo. No hay diferencias, entre comillas, en lo fundamental. Por eso nos dice Jesús, el Padre Cristo Jesús, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. El Espíritu Santo es la presencia de la divinidad. Padre e Hijo, la presencia de la divinidad en nosotros, esa divinal esencia, esa semilla divina. Por tanto, no es que sea el uno o el otro, es la divinidad. Y al ser la divinidad, es el Padre y es el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Es verdad que también Cristo Jesús nos dice, el Padre y yo somos uno, aunque el Padre es más que yo. ¿Por qué dice Cristo? En esa es una enseñanza de una profundidad metafísica inmensa. ¿Por qué dice Cristo diciendo que el Padre y yo somos uno? ¿Por qué dice también que el Padre es más que yo? Bien, imaginaros una cuerda y a la cuerda, una cuerda del arpa, y a la cuerda al hacerle así, vibra, ¿verdad? La cuerda vibra. Hemos dicho que el vacío plenum vibra, y el vacío plenum vibra de manera natural, como la cuerda vibra de manera natural. Pero si no hubiera vibración, la cuerda seguiría siendo. Es decir, si la cuerda no vibrara, la cuerda seguiría siendo. Si el vacío plenum no vibrara, el vacío plenum seguiría siendo. Por eso Cristo, que es la vibración pura y primigenia de Dios, del vacío plenum, de la divinidad, como es esa vibración pura y primigenia, es lo que llamamos hijo. Él dice, el Padre y yo somos uno, porque evidentemente la vibración de la cuerda es la cuerda misma, no puede ser de otra manera, pero en paralelo, si la cuerda no vibrara, no, no habría vibración y la cuerda seguiría siendo. Pero la unicidad del Padre y el Hijo es completa. Y esa unicidad del Padre y el Hijo en la divinidad está presente en esa tercera parte de la Trinidad, que es la presencia de esa divinidad en nosotros, esa presencia subyacente, esa presencia inmanente. Otra pregunta con relación al Espíritu Santo nos dice, ¿qué sucedió en Pentecostés? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Sabemos que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 50 días después de la resurrección de Jesús. Pero antes no se plasmaba el Espíritu. ¿Puedes contarnos qué pasa concretamente con el Espíritu Santo? Bien, del Espíritu Santo acabamos de hablar y en cuanto a ese momento que es lo que se conoce en la tradición cristiana como el día de Pentecostés, fijaros, nos tenemos que poner en el contexto. Cristo Jesús ha estado conviviendo con una serie de hombres y mujeres, con sus discípulos, los apóstoles, apóstolas como María Magdalena, como vimos en el taller de verano del pasado 22 de julio, ha estado conviviendo años y él ha estado dando unas enseñanzas, una sabiduría. Les ha incluso anunciado que lo matarán, pero que resucitará al tercer día. Todo eso lo ha venido enseñando. Eso evidentemente, esas enseñanzas, ese compartir cotidiano con Cristo Jesús, a esas almas le ha ayudado a evolucionar espiritualmente. Podríamos decir que ese espíritu que está en el centro, esa llama de amor viva, ha ido prendiendo, pero ha ido prendiendo hasta cierto punto. Porque lo que nos enseñan muy bien los textos cristianos, por ejemplo, los evangelios, los hechos de los apóstoles, donde se recoge lo del día de Pentecostés, es que aunque Cristo les había insistido en lo que estamos hablando, sus discípulos, los propios apóstoles y apóstolas, no terminaban de integrarlo, no terminaban de integrar la dimensión tan enorme de lo que tenían delante.
Esto se pone muy bien en evidencia con la primera persona que tiene conexión con Cristo resucitado, que es María Magdalena. Lo pone muy bien de manifiesto el Evangelio de Juan, donde María Magdalena, ya que está fuera del sepulcro, no está el cuerpo, etcétera, etcétera, tiene el encuentro con Cristo. Y cuando María Magdalena percibe que tiene delante a Cristo, ¿qué es lo que hace? Que quiere abrazarlo. Y entonces Cristo resucitado le dice a María Magdalena, María, no, no me retengas, no me retengas. Ese no retener tiene distintos significados, pero el más importante es que María Magdalena, como los demás discípulos, a partir de ahí, tienen que romper con la idea de el Cristo encarnado. Ya no estamos hablando de Cristo encarnado, el Cristo encarnado ha desencarnado. Ya el Cristo encarnado, el cuerpo de Jesús de Nazaret, ha fallecido y el Cristo encarnado, Cristo Jesús, ya ha salido, entre comillas, de ese cuerpo. Lo que tienen delante es la presencia más pura de Cristo. Y eso transforma radicalmente. Cuando María Magdalena esto lo entiende, se transforma por completo. Es como si toda la sabiduría y enseñanza que le había dado, le había aportado Cristo, Cristo Jesús, se plasmaran totalmente. Y eso va pasando en el contexto de los discípulos y discípulas, y finalmente en el día de Pentecostés habían pasado 50 días, viene a ser metafóricamente el momento en el que posiblemente 120 personas, las más cercanas a Cristo durante su vida pública, tienen ya esa revelación, tienen ya ese encuentro, tienen ya esa percepción real de lo que Cristo es y de lo que Cristo representa. Y esto es lo que se pone de manifiesto cuando se habla de esa presencia en llama, ese hacerse presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba en esos discípulos. El Espíritu Santo ya había ido ganando terreno en esos discípulos. La llama de amor viva ya había ido prendiendo las almas de esos discípulos. Pero es en el momento en el que integran y comprenden la dimensión de lo que ha acontecido y lo que significa y lo que es Cristo, cuando esa llama de amor viva prende por completo sus almas, y es lo que, entre comillas, celebramos y recordamos en el denominado día de Pentecostés. Otra cuestión, ¿cómo el espíritu mónada hace inmersión en la materia para experimentarse a través de almas grupales y almas individuales? Pues bien, hemos dicho al principio de esta sesión de respuesta a preguntas que espíritu y materia conviven y que en esa convivencia hay una interacción entre espíritu y materia, materia y espíritu, que es Fohat, es lo que en el plan cósmico se denomina Fohat. Debido a Fohat, la materia evoluciona. La materia evoluciona porque la presencia del espíritu está alentando, alimentando, nutriendo permanentemente la evolución de la materia. Y Fohat también es lo que hace que el espíritu que convive con la materia se adentre en la materia, se haga presente en la materia con el objetivo, como hemos dicho, de que finalmente en el proceso evolutivo la propia materia en su devenir haga presente de la divinidad. El ser humano en nuestro devenir hagamos presente, teniendo un cuerpo físico material, hagamos presente la divinidad que hay en nosotros. Es el vínculo que hay gracias a Fojar de la evolución de la materia y de la presencia del espíritu en la materia. Y no en este encuentro mensual, porque no es el contenido de este encuentro, pero en encuentros mensuales que cité en la sesión anterior, se habla, comenzamos, compartimos que el alma es el vehículo que utiliza el espíritu para encarnar en la materia. Porque claro, el espíritu tiene una vibración altísima, la materia tiene una vibración más baja, más densa. ¿Cómo se acopla el espíritu de una vibración tan alta, tan pura, tan primigenia? ¿Cómo se integra el espíritu en la materia? Necesita una especie de lo que yo en esos encuentros mensuales he llamado batiscafo, ¿no? Que le permita adentrarse en la materia. Eso es el alma. Y gracias al alma, gracias al vehículo álmico, se hace posible la inmersión del espíritu en formas materiales. Para los más interesados, hay distintos encuentros mensuales. Creo que hemos citado algunos en la sesión pasada, donde monográficamente hablamos de espíritu y de alma para entender mejor todo lo que hemos compartido. Una última pregunta con relación al Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona? ¿Es ese alejamiento de la divinal esencia? ¿Hasta qué punto?
Dado que todo alejamiento del camino es pecado y produce alejamiento de la presencia divina, me pregunto por ese pecado precisamente que no se perdona. Sí, efectivamente, en el plan de salvación, en la tradición cristiana, se nos dice que hay un alejamiento, que hay un pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona. No puedo dar una única respuesta a qué es lo que esto significa. Hay, según el padre de la iglesia, según las personas que han ido bebiendo del agua pura a lo largo de la historia, la persona que nos acerquemos. Antes hablamos de Tomás de Aquino, de San Juan de la Cruz, Agustín de Hipona, Orígenes de Alejandría. En función de a quien nos acerquemos, diríamos que hay dos respuestas fundamentales. Pecar contra el Espíritu Santo significaría actos de tal maldad, tan absolutamente perversos, que hace que la esencia divinal desconecte de nosotros. Es como si el espíritu que está en el centro del alma, como si esa dimensión álmico-espiritual desconectara del pequeño yo, desconectara de la personalidad, cuando se hacen aberraciones mayúsculas de enorme iniquidad, de enorme maldad. Es una interpretación que se da al pecar contra el Espíritu Santo. Y otra interpretación, personalmente estoy más cercana a ella, a esta segunda, pero no puedo de ninguna forma indicaros que sea esta, ahí lo manejo o lo manejamos como hipótesis para vuestra consideración, como también la anterior que acabo de compartir, pero es verdad que a la que me siento más cercano es que el pecado contra el Espíritu Santo también puede representar aquellas almas, aquellas dimensiones álmico-espirituales que evolucionan, que tienen un camino espiritual, que van expandiéndose en conciencia y que a pesar de eso, en un momento determinado, la evolución espiritual la ponen al servicio de ellos mismos. Es lo que ocurre con los ángeles caídos, es lo que ocurre con Satanás, el querubín, con los ángeles caídos, que teniendo un grado espiritual muy alto, lo ponen al servicio de ellos mismos. Es decir, que el desarrollo espiritual alto, en lugar de ponerlo al servicio del sentido de la vida, lo colocas a tu servicio y a contramano del servicio de la vida. Para mí es el significado profundo de este pecado contra el Espíritu Santo, que se dice en la tradición que no se perdona. Y no se perdona porque cuando tú has evolucionado espiritualmente a un nivel alto y a pesar de eso, por los motivos que sea, tienen que ver con el orgullo, con el engreimiento, que es siempre el mismo motivo, el orgullo, la soberbia. Cuando ese avance espiritual lo pones a tu servicio y te colocas a contramano del servicio de la vida, eso te mete en una deriva muy difícilmente ya, eh, eh, que es difícil que se vuelva atrás. Creo que es la explicación más acertada, pero también dejamos abierta la otra a la que me referí hace unos minutos. Con relación al alma, precisamente, de la que hemos hablado, hay dos cuestiones. En relación a la encarnación y la explosión demográfica registradas en los últimos 200 años, nos dice un amigo o amiga que ha llevado a la humanidad a los 8.000 millones actuales, con una aceleración en los últimos 150 años, cosa de difícil explicación. ¿Hay almas para encarnar semejante cantidad de encarnaciones? ¿O se multiplican, o se desdoblan, o diluyen, o simplemente siempre han existido con su singularidad y etapa evolutiva como parte del plan cósmico y de salvación? La cuestión es, como todas las anteriores, potente e interesante. Y fijaros, amigos, amigas, decíamos hace un rato que cuando se completa el plan de salvación, ese momento, el todo está cumplido de Cristo clavado en el madero, decíamos que los 2000 años nos pueden parecer mucho tiempo. Sin embargo, en términos álmicos espirituales, no es mucho tiempo, porque son unas pocas encarnaciones lo que se puede desplegar en el contexto de los 2000 años. Las encarnaciones no tienen un protocolo establecido de cada cuánto tiempo encarnamos, pero evidentemente tampoco son como churros, con lo que durante 2000 años hay un número muy limitado de encarnaciones posibles. Pero claro, antes de esos 2000 años
en todo lo que ha sido esta humanidad, en todo lo que fue la humanidad adelante, etcétera, las almas han tenido, la tuya, la mía, han tenido muchas encarnaciones y hemos participado en ese alejamiento o pecado original, a través de un alejamiento que se ha sostenido durante muchas encarnaciones. Y nos dice este amigo o amiga, oye, ¿y ahora qué está pasando? Porque hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, a principios del siglo XIX, el número de habitantes que había en la humanidad, el número de personas que conformaban la humanidad, eran 1.000 millones. Que cuando entramos en el siglo XX, nos dicen que la población humana era de unos 1.260 millones. Bueno, más allá de ajustes estadísticos, ahí no vamos a entrar, que se pudieran hacer al respecto, lo que es evidente es que desde finales del siglo XIX hasta el momento actual del siglo XXI ha habido una enorme multiplicación de la población humana, que en poco tiempo ha pasado de 1.000 millones a 8.000 millones en números redondos y dejando a un lado los posibles, insisto, ajustes estadísticos a los que me he referido en los informes trimestrales de actualidad, y también tenemos publicado artículos en la comunidad de Telegram del proyecto Conciencia Social y Tópica. Pero sin entrar a ese nivel de detalle, es evidente que ha habido un salto, una multiplicación demográfica espectacular. Pero claro, como muy bien se plantea aquí en la cuestión que se nos dice, es que detrás de cada persona hay un alma, con lo que de haber 1.000 millones de almas encarnadas hemos pasado a 8.000 millones de almas encarnadas. ¿Eso qué significa? ¿Que ahora hay más almas que antes? ¿Que hay almas que se han desdoblado? ¿Que hay almas que se han multiplicado? No, no, amigos y amigas. Las almas no se crean como churros. Las almas que vienen encarnando en el género humano lo vienen haciendo cuando menos desde la Atlántida, incluso desde antes. Y son las mismas, son las mismas. Lo que quiero decir con esto es que los miles de millones de almas que hay encarnadas en la actualidad se vienen encarnando desde al menos desde la Atlántida. Y no son, por tanto, nuevas, sino que todas tienen un recorrido. ¿Le habrán sacado más jugo en términos de evolución, en términos de aceite que echar a la lámpara, como nos dice Cristo en el capítulo 25 de Mateo? Le habrán sacado más o menos jugo, pero tenemos todas un largo camino, un largo recorrido de encarnaciones. La pregunta sería, bueno, entonces a lo largo de la historia de la humanidad, de la humanidad adelante, no todas han encarnado a la vez, han ido como por fases, ahora encarnan una, ahora encarnan otra, y de esa manera nunca ha habido la enorme cantidad de almas encarnadas que hay ahora. Ahora, sin embargo, sí, ahora podríamos decir que un altísimo número de almas están encarnados a la vez, a la vez. Es como si ya no hubiera rotación. No es que ahora vayas tú, ahora voy yo, sino que todas estamos encarnando a la vez. ¿Esto a qué se puede deber? ¿Este hecho a qué se puede deber? Pues a que los momentos que estamos viviendo son momentos muy especiales. El hecho de que las almas que durante tanto tiempo se han venido como turnando, ahora todas encarnen a la vez, pone de manifiesto la importancia del momento que estamos viviendo, el que nos estamos aproximando al final de esta generación humana para que arranque un nuevo ciclo humano, esa nueva humanidad en una tierra restaurada. ¿Significa que esta es nuestra última encarnación? Yo no lo sé. Puede ser que no sea nuestra última encarnación, que esto todavía tenga un recorrido y que después de esta encarnación tengamos otra oportunidad más, una nueva encarnación. Y otra encarnación más, la verdad, amigos y amigas, es que con el mayor respeto, por favor, porque no estoy en conocimiento, no tengo la verdad en mi posesión, pero barrunto que es difícil, tal como por la dinámica que estamos viendo de los tiempos, observando los signos de los tiempos, a lo que Cristo Jesús nos llama con mucha contundencia, no veo factible que esto quede ya mucho recorrido de encarnaciones. Pero bueno, en cualquier caso, yendo a la cuestión que esta persona de una forma tan coherente nos ha planteado, no se trata de que las almas se estén multiplicando, se estén desdoblando ni nada parecido, sino simplemente que por la importancia de los momentos que estamos viviendo, lo que ha sido durante muchos siglos, ahora unas almas, ahora otras, ahora, sin embargo, habida cuenta de que estamos apurando las oportunidades, estamos todas las almas, o una gran cantidad, no digo todas,
pero un alto porcentaje de almas encarnados a la misma vez. Continuamos con otra cuestión relacionada con las almas. Las personas que estamos aquí ahora encarnados, ¿crees que estamos preparando el camino para la nueva humanidad? ¿O crees que podremos disfrutar de esta ascensión planetaria en esta propia encarnación? Bien, esto hila con lo que acabamos de compartir. No lo sé. A este amigo o amiga le respondo con franqueza. No sé si esta encarnación es la última que vamos a tener. No lo sé. Barrunto que es posible que tengamos a lo mejor otra, muy difícilmente otra, pero puede ser que esta sea la última encarnación, también puede ser. Puede ser que ese cambio de ciclo nos pille encarnados en nuestra actual personalidad, o puede ser que desencarnemos y antes de volver a encarnar se produzca el cambio a la nueva humanidad, en cuyo caso las almas que tengan sintonía vibracional con la nueva Tierra, donde volverán a encarnar, ya no sería en esta Tierra, sino en esa nueva Tierra que ya habrá ascendido la nueva humanidad en la nueva Tierra. Con lo que, insisto, no estoy en condiciones, bajo ningún concepto, faltaría más de decir que esta sea nuestra última encarnación, pero repito, no creo que nos queden muchas oportunidades para hacer nuestro la gran oportunidad que se nos ha dado a través del plan de salvación. Y desde luego, a lo que estamos llamados ahora, amigos y amigas, es a dar el paso. Ya está, ya está. Yo creo que no está mal el que hagamos nuestras divagaciones, nuestras reflexiones sobre encarnaciones que pueden quedar, etcétera, etcétera, pero desde luego sabiendo que no hay mucho margen ya, lo que fundamentalmente nos debe motivar es ser ya de una vez, dar el paso para nacer de nuevo, tal como nos convoca Cristo. Ya es el momento, amigos y amigas, ya es el momento de dar un paso hacia adelante, ya es el momento de que lo que somos realmente se vaya haciendo presente en nuestra vida a través de una práctica de vida, de una visión de la existencia, de una relación con la naturaleza, con los demás, que sea coherente con nuestro verdadero ser. Ya es el momento. Creo que ya es urgente, entre comillas, que demos ese paso. Ya es el momento. Y estamos en un mundo, como hemos compartido tantas veces en estos encuentros mensuales, que ya vemos que no es el nuestro. Este mundo denso, distópico, lleno de iniquidad, ya vemos que no es el nuestro. Hemos participado en él, posiblemente durante muchas encarnaciones, pero hoy día, en este momento, sentimos íntimamente que este mundo no es el nuestro. Y nos dice Cristo Jesús, no siendo el vuestro, os daréis cuenta, forma parte del nacer de nuevo, que no es vuestro mundo, pero vais a tener que convivir con él. Aunque no es nuestro mundo, tenemos que convivir con él. Pero ojo, una cosa es la convivencia y otra es la connivencia. Sí, convivir con este mundo que vemos que no es el nuestro, tenemos que convivir. Pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. No caigamos en la connivencia, no hagamos nuestros los parámetros, las pautas, los patrones de vida, las conductas, las visiones, los paradigmas, los comportamientos de este mundo. No, ya ha llegado el momento de hacer en nosotros el nuevo mundo, la nueva humanidad a la que estamos hablando, que llegará globalmente cuando corresponda, la nueva humanidad en la nueva tierra. Tráelo ya a tu vida y a tu relación con los demás y con la vida. Tráelo ya a tu vida. Estamos llamados ya a ser espacios de la nueva humanidad. Tenemos que tener voluntad para cada uno de nosotros convertirnos en un espacio de la nueva humanidad. Que sí, que globalmente será una realidad cuando la Tierra también tenga esa ascensión vibracional y será en la nueva Tierra. Pero ya es el momento, en ese nacer de nuevo, de que nosotros mismos nos convirtamos en espacio de la nueva humanidad. Eso significa vivir en coherencia con lo que realmente somos y que ese vivir en coherencia con lo que realmente somos, que implica una presencia cada vez mayor de nuestro verdadero ser en nuestra cotidianidad, vaya sacando de nosotros nuestra mejor versión y esa mejor versión ponerla al servicio de los demás, de la naturaleza y de la vida. Eso es a lo que estamos llamados y yo diría que es urgente que demos ese paso adelante y nos convirtamos en ese espacio, como si cada uno de nosotros
en un mundo que vibra en una frecuencia densa, en cada uno de nosotros, y el espacio que generamos en nuestras relaciones con los demás y en la vida, seamos como islas, permitirme la expresión, seamos como espacios que adelantan, que anuncian la nueva vibración que será plena cuando vivamos en la nueva humanidad, en la nueva tierra. Hay cuatro cuestiones relacionadas con el Antiguo y Nuevo Testamento. O un amigo o amiga nos dice, ¿puede confiarse en los textos bíblicos? ¿Cómo tener la certeza que son inspirados por Dios, que se integraron los libros que deben ser? Bien, mi percepción es que el Nuevo Testamento está imbuido del Espíritu Santo. Percibo que el Nuevo Testamento nos aporta las enseñanzas de Cristo con mucha certeza. Eso lo podemos deducir desde el corazón y desde el alma, al leerlo, amigos y amigas, al leerlo, al estudiarlo, podemos ver la hondura que hay ahí. Y también tenemos que ser conscientes que la sabiduría que hay en el Nuevo Testamento es de tal calibre, es muy difícil de manipular porque aquellos que quisieran manipularla no la entienden. Y como no la entienden, no pueden manipularla. Una de las cartas de Pablo, de San Pablo, es muy bella porque nos habla de la sabiduría de Dios escondida. La sabiduría de Dios, dice San Pablo, que los poderosos de este mundo nunca han alcanzado y jamás lograrán alcanzar. Es que no la pueden entender, es que su mirada es muy corta, es que están ciegos espiritualmente y por tanto las verdades espirituales que están contenidas en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las cartas, en el Apocalipsis, etcétera, es que no la ven y no se puede manipular lo que no se entiende, no se puede manipular lo que no se ve. Para colmo, tenemos a nuestra disposición textos que han sido recuperados recientemente, por ejemplo, las obras de Orígenes de Alejandría, uno de los grandes referentes del cristianismo entre el siglo III y el siglo IV, perdón, desde el siglo II al siglo III, y Orígenes de Alejandría, cuya obra estaba como perdida, como desaparecida, en la obra que se ha recuperado fundamentalmente a partir de finales del siglo XIX, tenemos muchos fragmentos del Nuevo Testamento. Y es una obra, la de Orígenes de Alejandría, que Lola y yo estudiamos y hemos estudiado con mucha profundidad. Y nos llama la atención que como los textos de los evangelios del Nuevo Testamento, hay grandes partes en la obra de Orígenes, son idénticos o muy parecidos, si no hay contradicciones, con lo que nos han llegado por otras vías, lo que es una evidencia más de que no ha habido una manipulación. Creo que fundamentalmente por lo que os decía, porque la sabiduría de Dios está como escondida para aquellos que no tienen ojos para verla porque están imbuidos de otra cosa. Y eso creo que impregna el Nuevo Testamento. Puede ser que haya textos apócrifos que pudieran haber sido oficiales. Pues puede ser, puede ser. Hablábamos en el encuentro del 22 de julio del Evangelio que se llama de María, posiblemente de María Magdalena o del Evangelio de Tomás o del Evangelio de Felipe. Modestamente lo he intentado hacer. Tampoco encontramos nada nuevo, por así decir. No hay ninguna enseñanza distinta, no hay ninguna circunstancia diferente, como quizás si fuese, algunos tienen claves simbólicas que son no unas cosas, pero por lo demás no se nos dice cosas. Consideran que igual que la veracidad del Nuevo Testamento también se la dan al Antiguo Testamento. Mi mayor respeto. Personalmente no lo veo así. Yo percibo que en el Antiguo Testamento hay textos que han tenido muchas interferencias históricas. Tener en cuenta que el Nuevo Testamento se escribe en un puñadito de años, entre comillas, después de que Jesús resucite y ascienda a los cielos. Sin embargo, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, se escribe a lo largo de siglos y de siglos. Siglos, además, que para el pueblo de Israel fueron muy tumultuosos porque vivió esclavitud.
dos grandes esclavitudes, que no duró precisamente unos pocos años, duraron esas esclavitudes, sobre todo una de ellas, muchísimo tiempo. Y yo percibo que los libros del Antiguo Testamento hay mucha contaminación por la cercanía a otras culturas, por así decir, por la cercanía a otras tradiciones religiosas que de algún modo han como contaminado ese Antiguo Testamento. Dicho esto, con el mayor respeto. En definitiva, creo que tenemos un Nuevo Testamento muy veraz en sus contenidos, que nos acerca de forma muy fidedigna a lo que Cristo enseñó y a su sabiduría, y en cambio en el Antiguo Testamento tenemos que tener capacidad de discernimiento para separar el grano de la paja. A propósito de esto, otro amigo o amiga nos dice, en el Antiguo Testamento se muestra un Dios castigador. ¿Cómo puede armonizarse frente a lo que explicas sobre que Dios es ante todo amor? Bueno, vaya por delante que el hecho de que Dios es amor no es que lo explique yo, por favor, que no soy nadie. Es que está en Juan, en la obra de Juan el Evangelista, en la carta de Juan, donde se nos dice con claridad, Dios es amor. Dios, el amor es Dios, como decíamos, como recordábamos en la sesión de exposición. El amor es Dios. Y todo el que no conoce el amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso está dicho en el plan de salvación. Es sabiduría del plan de salvación, no mía, que simplemente me limito, por supuesto, a hacerla mía, a integrarla en mí y a compartirla, pero no es, entre comillas, mía. Y Dios efectivamente es amor. ¿Por qué en el Antiguo Testamento aparece, sin embargo, un Dios pendenciero, un Dios castigador? Bueno, puede tener distintas interpretaciones. Creo que ahora viene una pregunta o una aportación de un amigo o amiga que abunda precisamente sobre esto, pero considero que forma parte de esa contaminación a la que he hecho referencia hace un momento, que no la tenemos en el Nuevo Testamento y sí la tenemos en el Antiguo Testamento como consecuencia de los siglos de recorrido que tuvo su elaboración y su desarrollo. En ese sentido, y siguiendo por tanto esta línea, se nos dice, en el Antiguo Testamento ha habido interferencias involutivas en algunos de sus mensajes. Los nombres de Jehová y Yahvé tienen que ver con alguna interferencia. Mi pregunta se basa porque en el Antiguo Testamento se percibe un Dios castigador, todo lo contrario al Dios del amor que nos habla el Nuevo Testamento y que expresa Cristo Jesús. Creo que esta cuestión está ya respondida con lo que hemos compartido hasta el momento presente. ¿Por qué no asumir sin interferencias que las guerras de Jehová de los ejércitos fueran necesarias, incluido el genocidio de los pueblos invadidos por los judíos, para preparar la genealogía y las condiciones civilizatorias que llevarían a Jesús de Nazaret? Esto es francamente contradictorio con la idea de amor como rasgo esencial de Jehová, pero entonces puede ser que se nos escape algo, que juzguemos hechos de hace miles de años con ojos de ahora, o que no entendamos los caminos de Dios de los que nos habla Isaías en el capítulo 45, versículo 9. Desde luego, mi mayor respeto, no me cansaré de utilizar este término, respeto, es tan importante a estas consideraciones. Pero desde el punto de vista espiritual, hay algo que nunca debemos olvidar. Hay muchas cosas, pero en lo que esto ocupa, hay algo que tenemos que tener muy presente. El fin no justifica los medios. El camino del amor, el camino de la espiritualidad, el camino de la conciencia, jamás, jamás puede olvidar esto. El fin no justifica los medios. Este equívoco e intentar justificar los medios por el fin es propio de la mano humana, es propio de esa iniquidad humana de la que vamos a hablar dentro de un momento, pero no pertenece al ámbito de la espiritualidad. No es factible que desde el punto de vista del plan cósmico se hiciera genocidio, se mataran a pueblos, porque de esa forma se iba a preservar una genealogía que iba a ser el ámbito adecuado para que encarnara ese gran alma, la más inefable que jamás ha encarnado en el género humano, que fue la de Jesús de Nazaret, para que sobre ella, cuando ya ese alma, con cerca de 29 años encarnada, había mostrado, había plasmado, había hecho patente todo su potencial, lo crístico se precipitara sobre ella. No, esto no es factible, esto no es posible, porque desde la espiritualidad, si lo es, el fin
no justifica los medios. No tengo ningún tipo de duda que las grandes almas, los órdenes celestiales, tienen muchas formas de acción desde el amor y desde el aportarnos un camino evolutivo donde se respeta escrupulosamente el principio de que no todos los medios valen y que el fin no justifica todos los medios. Pasamos ahora al misterio de la iniquidad. En ese misterio de la iniquidad tenemos 5 cuestiones. ¿Qué ocurre con los seres humanos que hacen cosas monstruosas? ¿Son a su imagen y semejanza? Los seres humanos, bien lo sabemos ya todos, ¿verdad? Somos una perfecta conjunción de esencia y apariencia. Nuestra esencia, la dimensión álmico-espiritual, con la semilla divina que hay en nosotros. La apariencia, nuestro pequeño yo, físico, emocional y mental, y la personalidad asociada a todo ello. Todos los seres humanos, sin excepción, respondemos a este mismo esquema. Y por tanto, todos los seres humanos, desde el punto de vista de esta perfecta conjunción de esencia y apariencia, estamos hechos a imagen y conforme a la semejanza de la divinidad. A partir de ahí, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Que esa semejanza que es latente, hay que hacerla patente. Y en ese camino, que es el camino de la conciencia, que es el camino espiritual, de que lo que es una semejanza latente se vaya haciendo patente, es donde, insisto, se marcan las diferencias entre nosotros, porque hay almas que en el proceso de encarnación le han sacado más jugo espiritual a esas encarnaciones y otras que le han sacado menos. Y hay efectivamente, actualmente, almas encarnadas en seres humanos que hacen cosas monstruosas. Es lo que se llama la iniquidad. Y cuando esa iniquidad llega a un término muy alto, puede darse incluso, lo comentábamos antes, la posibilidad de que la dimensión álmico-espiritual desconecte. La desconexión no significa que lo abandone por algún sitio, pero es como si se rompiera la integración y el ser humano queda pues totalmente al pairo de lo que es el pequeño yo. El conductor, como a mí me gusta decir, nuestra dimensión álmico-espiritual, queda como absolutamente dormida y lo que funciona es el coche, no bajo el mando consciente del conductor, sino el coche bajo el mando del propio coche, lo que convierte al coche en un coche loco que efectivamente hace que la iniquidad, la perversión, las monstruosidades pues lleguen a nuestra vida. Y efectivamente hay seres humanos que teniendo esa semejanza latente, la tienen tan absolutamente apartada, la tienen tan absolutamente dormida y viven solo desde el pequeño yo y desde el pequeño yo llevado al egoísmo extremo, al engreimiento extremo, a la soberbia extrema, etcétera, etcétera, etcétera. En este final de ciclo de esta humanidad, la distopía pareciera mostrar almas que no solo se han alejado del origen, sino que han sido hackeadas por las fuerzas diabólicas. Y esto podría ser indicio de almas que han perdido pureza y más débiles para caer en la tentación. ¿Hay alguna lógica detrás? Bueno, la lógica está en lo que acabamos de compartir, esa semejanza que está ahí latente, pero que no aparece por ningún sitio. Todo lo contrario, el conductor absolutamente dormido y el coche como coche loco haciendo, entre comillas, de las suyas. ¿Hay un hackeo involutivo? No, lo que hace lo involutivo siempre tiene que respetar el libre albedrío, no lo olvidéis, el libre albedrío siempre está presente, ningún ser humano, ningún alma encarnada puede alegar que no tiene libre albedrío. Lo que sucede es que teniendo libre albedrío, al final la responsabilidad y la decisión es tuya, el alejamiento original fue una confusión satánica, pero la decisión final del alejamiento la llevamos a cabo nosotros, por mucho que se nos tentara, por mucho que se nos confundiera, por mucho que se generara niebla, al final la decisión fue nuestra y esto se sigue produciendo en el momento actual. Lo involutivo siempre intenta extraviar almas, lo involutivo pensando en la nueva humanidad, que desde luego los seres espirituales involutivos, los ángeles caídos, saben perfectamente que va a llegar, lo saben mejor que nosotros,
y sabiendo perfectamente que va a llegar, sabiendo que Cristo, con el plan de salvación, ha abierto las puertas del rescate para que podamos participar en la nueva humanidad, ellos lo que hacen es que, dicen los textos cristianos, que están desatados cuando estemos llegando al final de esta generación humana, los diablos, los demonios estarán desatados, intentando confundir, intentando con esa confusión extraviar almas para que el menor número posible de almas encarnadas aprovechen la oportunidad que ha abierto el plan de salvación. Y eso es lo que estamos viviendo en el momento actual. Cada uno tiene la última palabra, cada uno tiene que decidir. Decíamos antes que es el momento, además, de tomarnos esto en serio y dar ya el paso adelante, pero también tenemos que ser conscientes que hay almas encarnadas con un bajísimo nivel de aceite y que están en una dinámica donde, en lugar de aprovechar esta encarnación en libre albedrío, pues siguen unos derroteros donde el alejamiento persiste y el alejamiento persiste, haciéndole el juego además a esta confusión y a este extravío que las dimensiones espirituales involutivas, los ángeles caídos, están llevando. Por tanto, como muy bien decía también, se nos dice en las cartas del Nuevo Testamento, esa confusión que se le llaman esos adversarios, dice, tener en cuenta que vuestros adversarios no son personas de carne y hueso, son seres espirituales involutivos, son los ángeles caídos. Esto no significa, insisto, que finalmente cada uno de nosotros no tenga en su mano la decisión de ir por el camino A o ir por el camino B, recuperar la vida perfecta que hayamos perdido o mantenernos en el alejamiento. Por mucha confusión que haya, finalmente la decisión es de cada uno de nosotros. Y creo que en estos momentos esto cada vez es más evidente, es cada vez más visible con relación a cada uno de nosotros mismos y con todo lo que podemos ver en la sociedad en la que nos encontramos. ¿Cómo se puede progresar en el ordo amoris cuando el hombre, en virtud de su libre albedrío, actúa en sentido opuesto a él, causando horribles desgracias, como es el caso de Netanyahu en Gaza? ¿Es que Dios escribe recto con líneas torcidas? ¿Cómo puede compaginarse la presencia del espíritu en el alma humana como esencia trascendente con un uso del libre albedrío en el sentido opuesto al ordo amoris? ¿Deja de ser verdad el principio según el cual todo ser obra algo semejante a sí mismo? O también puede ser traducido, todo agente actúa según su semejanza. Bien, con relación a esta cuestión, creo que en la exposición de hace una semana le dedicamos un tiempo suficiente para abordarlo con detenimiento. Os remito a lo que allí hablamos y muy en particular a lo que allí compartimos acerca de la inocencia de Dios. ¿Os acordáis? Dios es inocente. La virtud, volvemos a recordar lo que allí dijimos, el precioso diálogo de Platón con Sócrates, recogido en la República, donde a las almas que van a volver a encarnar se les dice almas pasajeras, vais a volver a encarnar, la virtud estará a vuestro alcance, que la hagáis vuestra o no, es solo vuestra responsabilidad, depende solo de vosotras, almas pasajeras, porque Dios es inocente. Me remito a lo que allí hablamos para responder a este amigo o amiga. El ordo amoris conlleva libre albedrío y el libre albedrío intrínsecamente posibilita que, teniendo la virtud a nuestro alcance, la hagamos nuestra o no la hagamos nuestra. Es que la evolución que hablábamos al principio de esta sesión de respuesta a preguntas es que el espíritu en la materia se haga pleno, que tú y yo como seres humanos, desde la perfecta conjunción de materia y de espíritu, de apariencia y de esencia, llegue un momento determinado que traigamos el cielo a la tierra, que la divinidad que hay en nosotros se haga presente en este plano físico, en este plano material, en este cuerpo físico, en el cuerpo físico humano. A eso estamos llamados. Ese es nuestro telo. Y para que ese proceso se culmine, el libre albedrío es imprescindible. Y habrá, desde luego, almas que en ese contexto vayan alejándose y alejándose y alejándose. Pero también hay almas que, todo lo contrario,
van o vamos a meternos los que nos vemos en estos encuentros, por lo menos intentamos avanzar en ese camino, ¿verdad? Que vamos avanzando en esa fructificación, en ese crecimiento y en esa echar fruto y cristalización del telos. Si tenemos libre albedrío, ¿en qué momentos en nuestro camino evolutivo la vida nos empuja a salir de situaciones que de alguna manera nos inmovilizan por nuestros miedos y por lo tanto no elegimos nosotros? La vida, no me cansaré de repetirlo, amigos y amigas, es 100% nuestra responsabilidad. La vida es 100% nuestra responsabilidad. La vida, como tal, el entorno, siempre nos abraza, siempre está a nuestro favor. Desde nuestra alma se generan las situaciones en colaboración con las dimensiones espirituales para que se propicien hechos, personas, eventos, circunstancias, siempre, siempre en clave de nuestro desarrollo espiritual. Se nos ha enseñado en el plan cósmico y en el plan de salvación intensamente y hasta la saciedad. Confiad en la vida. La vida siempre te abraza. No veas a la vida con miedo. No mires a la vida con desconfianza. La vida siempre juega a tu favor. Tu mente, la mente que tenemos aquí, limitada, lo podrá entender más o lo podrás entender menos. Cuanto más abras el discernimiento, más te darás cuenta que es así, que en la vida no hay casualidades, sino causalidades, que todo está lleno de sincronías y de señales, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué. Conforme más vamos avanzando en el discernimiento, en el camino de la conciencia, en el sendero espiritual, más vamos viendo la realidad, la gran verdad. Esto, que insisto, hasta la saciedad se nos ha insistido en el plan de cósmico y desde luego en el plan de salvación. Finalmente, en las cuestiones relacionadas con la iniquidad, hay una última aportación de una persona, que es un texto un poquito largo, voy a leerlo con rapidez. En el texto enviado he podido leer: todo lo que existe es Él y se origina desde Él y en Él. Entonces los seres evolutivos también surgen de Él. Y me pregunto, ¿cómo puede ser que esa divinidad que lleva, aunque esté dormida, dentro de esos seres, no pueda despertar y manifestarse a pesar del libre albedrío? Y sigue desarrollando con lo de Satanás, el querubín. Es más de lo mismo, amigos. Los seres espirituales son formas de vida en dimensiones más sutiles. Y esas formas de vida en dimensiones más sutiles, sí, son distintas, pero el marco espiritual es, entre comillas, el mismo. Y como hemos compartido en la sesión anterior y también en esta, hay como una última frontera en la evolución espiritual, que es la soberbia, que es el orgullo. Lo que nos enseña el plan de salvación es que en dimensiones espirituales, querubín, ángeles y en otras, hay seres espirituales que por soberbia se apartan del sentido de la vida y se ponen a contramano de la vida, en libre albedrío. Lo hemos explicado también en otros encuentros mensuales diciendo que se nos enseña en el plan cósmico, en el plan de salvación, se nos enseña: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo. En este tal Emilio está la semilla divinal. Dios es yo. Y yo soy Dios. Yo plasmo esa divinidad. Yo hago que el telos crezca y cristalice en mí cuando ceso de ser yo, en el sentido de que transciendo, dejo de identificarme, de aferrarme a mi pequeño yo y pongo en valor mi verdadero ser. Dejo de aferrarme a la apariencia y pongo en valor la esencia. Pues bien, la soberbia de los seres espirituales que caen, los seres espirituales que llamamos involutivos, lo que le hace caer es la soberbia, y es la soberbia de querer ser como Dios sin cesar de ser ellos. Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. En los encuentros mensuales que hemos dedicado monotemáticamente a los seres espirituales involutivos, lo hemos explicado con detalle, pero este es el resumen, la síntesis de lo que al respecto se nos enseña en el plan cósmico y en el plan de salvación. El orgullo, la soberbia, la arrogancia de querer ser como Dios sin cesar de ser ellos. Y fijaros que aquí
aquí, al haber caído, los involutivos, los seres espirituales involutivos, es permanentemente el elemento fundamental o uno de los elementos fundamentales de la confusión a la que nos quieren arrojar, la confusión que crean entre nosotros, el que nos creamos Dios, el que queramos ser como Dios, pero sin cesar de ser nosotros, de ser nuestra personalidad. Daros cuenta que en el nuevo orden mundial hacia el que caminamos, que tiene el transhumanismo como la ideología base, ese transhumanismo tiene precisamente en esto su razón de ser. Aspiramos a ser como Dios siendo nosotros, no sacando la divinidad que hay en nosotros y poniéndola en valor, sino con la divinidad aturdida, con la divinidad olvidada y desde el pequeño yo queriendo ser como Dios, con avances de un tipo, con avances de otro, manipulando la vida, manipulando la genética, con implantes, con sensores, con chips, con lo que haga falta en un camino de locos, con tal de que nuestro pequeño yo viva más, con tal de que nuestro pequeño yo, olvidando por completo nuestra esencia y ese telos al que estamos llamados de que la divinal esencia que está sembrada en nosotros se haga realidad. Y por fin terminamos con otras preguntas, hay 5, y con las experiencias compartidas, que hay 3. En otras preguntas, gracias, Emilio, porque utilizar el término elegidos también en el Nuevo Testamento me lleva a confusión, pues si hay un elegido, hay alguien que elige, como si estuviera afuera, y últimamente está muy manido por iglesias y New Age. ¿Será que no significa tampoco lo que mayoritariamente creemos? Muchas gracias. Bien, evidentemente el término elegidos bajo ningún concepto tiene que ver con el hecho de que para participar en la nueva humanidad y para que el telos que hay en nosotros crezca y se plasme, se nos elija. Alguien nos elija. No, ese es un camino que tenemos que recorrer cada uno de nosotros. El término elegido es una traducción que realmente no es certera y cuando se habla de elegido con relación a los que compondremos la nueva humanidad, es algo así como los que han sacado fruto, los premiados, por así decir, pero premiados ellos mismos, por sí mismos, no porque se les premie desde fuera, sino que ellos mismos, o nosotros mismos nos metemos nosotros, desde la mayor modestia, obtenemos el premio derivado y coherente con nuestra práctica de vida, con nuestro comportamiento. No es, por tanto, una traducción correcta o un entendimiento correcto de la traducción el que se nos elige, el que se nos saca, el que se nos señala. No, no, no. Somos nosotros los que, por así decir, nos elegimos cuando somos justos, cuando hacemos nuestra, volvemos a las palabras de Platón, hacemos nuestra la virtud. ¿Qué papel juega Mahoma y el Islam en el plan cósmico, dada su aparición posterior al plan de salvación y al rescate? Bueno, evidentemente el mundo islámico, la religión islámica, no pertenece al plan cósmico porque surge en el siglo VII después de Cristo, no participa tampoco del plan de salvación. El plan de salvación lo trae Cristo y Cristo es el que lo configura y el Islam viene 7 siglos después y podríamos decir que desde el punto de vista estrictamente de contenido religioso, lo que hace la religión islámica es como una mezcolanza de determinadas tradiciones previas. Es decir, no es tanto una tradición nueva como una mezcolanza de tradiciones previas. Los estudios más concienzudos que se han hecho al respecto ponen de manifiesto que fundamentalmente es una mezcolanza de una desviación del cristianismo, que fue el arrianismo, una desviación del plan de salvación, y también tomando determinados elementos del judaísmo. Entre el arrianismo y el judaísmo, fundamentalmente, son los dos grandes elementos que se hace una mezcolanza en lo que llamamos como la religión islámica, que no pertenece al plan cósmico y tampoco tiene nada que ver con el plan de salvación. Todo ello dicho desde el mayor respeto a las muchas personas que sin duda ninguna, practicando lo que llamamos religión islámica, son personas honestas y son buena gente. Por favor, el mayor respeto a todas ellas. También las hay que no, pero las hay que sí. ¿Conoces la gran invocación? Se supone que es una oración entregada a la humanidad por Cristo en 1945. ¿Puedes comentar algo al respecto? Bien, pues contestando contundentemente pero con brevedad,
en primer lugar, es una oración bella, sin duda ninguna. Ahora bien, no le doy credibilidad a que fuera entregada por Cristo en 1945. No doy credibilidad a eso. La verdad es que pongo muy en cuestión todo lo que son canalizaciones, todo lo que son visualizaciones que meten a Cristo por medio. Cristo dijo con rotundidad, volveré, sin duda ninguna, pero volveré con la parusía, en la configuración de la nueva humanidad en la nueva tierra. Y ahora lo que sí tenemos, desde luego, es grandes almas y componentes de los órdenes celestiales que nos siguen acompañando. Pero no percibo que Cristo se dedique, entre comillas, a canalizar ni a darnos mensajes en estos momentos. Todo lo que nos tuvo que decir, todo lo que nos tuvo que aportar, aportado está desde hace 2000 años. Eso no quita que sea una oración bella y que tiene una potencia indudable. ¿Por qué el acercarse más a la divinidad no nos aleja del sufrimiento? O en otras palabras, ¿por qué el ser evolutivo espiritual no nos protege del dolor y del sufrimiento? Bueno, en primer lugar, como tantas veces hemos compartido, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento suele ser la sublimación del dolor. También hemos compartido mucho en estos encuentros mensuales. No es este momento, ¿no? A la persona que ha hecho esta pregunta, espero que lo entienda, de volver a repetir lo que hemos enseñado recogiendo las tradiciones, las grandes tradiciones espirituales, sobre el papel de las noches oscuras, sobre cómo todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué. Y nos tenemos que dar cuenta que en nuestro camino espiritual esas noches oscuras llegan con un sentido profundo para impulsar nuestro camino consciencial. Esto es algo que hemos repetido muchas veces, creo que en la propia exposición de este encuentro mensual lo volvimos a repetir, ha vuelto a aparecer hace unos minutos cuando hablábamos de confiar en la vida y creo que es un tema que tenemos que integrar. Esto no significa que no estemos llamados a que en nuestro proceso espiritual, cuando vayamos ya llegando a unos determinados niveles, lo que vaya prevaleciendo es el gozo, lo que vaya prevaleciendo es el gozo. Y en ese sentido, os remito, creo que fue en el taller de verano del año 2024, que lo dedicamos precisamente a esto, a espiritualidad y gozo, porque efectivamente en el proceso espiritual hay un momento en donde ya las noches oscuras han cumplido su función y ya nuestro camino espiritual no necesita esas especies de herramientas, esa especie de bastones de apoyo y ya el gozo derivado de un estado de gracia, lo que en el cristianismo se llama gracia, lo que en el plan cósmico se llama ananda, un estado de bienaventuranza, anti, una profunda paz interior, es lo que se va haciendo en nosotros. Pero en ese camino tenemos que darnos cuenta y tenemos que hacer nuestro que esas noches oscuras forman parte del proceso para poder llegar a esa gracia, para poder llegar a ese ananda, para poder llegar a ese shanti. ¿Cómo se puede llegar a la calma después de tanta energía pesada y de diferentes circunstancias de este mundo material en el que vivimos? Lo hemos compartido hace unos minutos, lo vuelvo a subrayar ahora. Siempre ha sido necesario, ahora es imprescindible. Es imprescindible que lo que somos entre en escena. Es imprescindible, amigos y amigas, que nuestro verdadero ser vaya apareciendo cada vez más en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica de vida, en la relación con nosotros mismos, en la relación con los demás y en relación con la naturaleza y con la vida. Esto también lo podemos denominar, como he hecho en alguna ocasión, como ponernos en el centro del huracán, en este enorme huracán de magnitud aceleradamente creciente, porque esto va a más, esta distopía, esta iniquidad va a más, la forma de vivir espiritualmente, consciencialmente y de poder aportar nuestra mejor versión a los demás en semejantes tesituras es ponernos en el centro del huracán, donde no hay viento, donde la temperatura es cálida y donde el cielo está despejado. Ponernos en el centro del huracán. Y ponernos en el centro del huracán significa ser nuestra mejor versión. Vivir ya es la hora, amigos y amigas. Empezar a vivir al menos cada vez más en coherencia con lo que somos, siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra, teniendo una visión de la vida trascendente, contemplando cada vez más todas las cosas y percibiendo la divinidad en todo lo que hay
y avanzando en el camino incluso para que en algún momento veamos todas las cosas desde la divinidad que hay en nosotros. Esto siempre ha sido el camino, esto siempre ha sido necesario. Hoy es imprescindible. No hay posibilidad de calma, de armonía, de serenidad, etcétera, etcétera. No hay ninguna posibilidad si en medio de este huracán de magnitud aceleradamente creciente no nos situamos en el centro del huracán. Y eso no son técnicas, eso no son métodos, eso no son cosas que tienen que ver con no sé qué o con no sé cuánto, eso es una práctica de vida que nos ha enseñado Cristo y todo el plan cósmico, eso es una práctica de vida para que lo que somos se haga real en nuestra vida. No plenamente, que nos quedará mucho camino por recorrer, pero sí, desde luego, del modo y manera que se corresponde con el momento actual de la evolución nuestra y de la evolución de la humanidad para ser buenas personas. No me cansaré de repetir esta frase de Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, ser nuestra mejor versión, ponerlo al servicio de nosotros mismos, ponerlo al servicio de los demás y ponerlo a nosotros y ponerlo al servicio de la vida. No queda otra, no queda otra. Nos podemos seguir confundiendo, podemos seguir mirando para otro lado, pero es el momento. Y si no seguimos ese camino de ser nuestra mejor versión y de ponernos en el centro del huracán, este huracán nos va a seguir llevando de un lado para otro, nos va a seguir zarandeando, nos va a seguir removiendo y nos va a seguir sacando del estado de armonía y de paz que se corresponde vivir en el momento presente por nosotros, por los demás y por la vida. Y terminamos con 3 experiencias compartidas que se nos ha hecho llegar. Hay un amigo o amiga que nos dice, esto no es una pregunta, es un agradecimiento, en fin, no lo voy a leer completo. Muchas gracias a esta persona que espera que nos veamos pronto, yo también. Hay otra persona que nos dice, estoy muy afectado por el asesinato de Charlie Kirk, no lo conocía y confieso que me resuenan algunos de sus argumentos bíblicos, al margen de que tuviera una actividad política manifiesta, Santiago 4:4. Y hay por fin otra persona que nos hace una reflexión muy bella, empieza por sencillamente gracias, gracias por esta luz, etcétera, etcétera. Y os invito, que es como termina el texto que vais a recibir mañana, que os invito a que esta reflexión final que culmina este encuentro mensual, la leáis y la hagáis vuestra. Y hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas, en este encuentro mensual del mes de septiembre. Tanto Kiko como yo, y por supuesto Ecocentro, os invitamos a participar en el próximo encuentro mensual, en el encuentro mensual de octubre de este año 2025. El día 2 de octubre, el jueves día 2, será la exposición y el tercer jueves de mes, ahí ya entramos en la dinámica ya normal, que en septiembre no hemos tenido por las fases vacacionales, el tercer miércoles de mes de octubre, el 16 de octubre, la respuesta a las preguntas. ¿Y qué temática abordaremos en el encuentro mensual de octubre? Pues vamos a analizar, amigos y amigas, las 30 o 40 personas que gobiernan el mundo. Porque el saber eso nos puede ayudar a ponernos en el centro del huracán de lo que hemos hablado hace un momento. Concretamente, el título del encuentro mensual de octubre, el título completo es las 30 o 40 personas que gobiernan el mundo. ¿Podemos saber quiénes son y lo que quieren? ¿Cuáles son las repercusiones en nuestras vidas de sus decisiones y acciones? ¿Cómo evitar su dominio y control? Os invitamos a este nuevo encuentro de almas y a compartir con nosotros el próximo mes de octubre. Muchas gracias, amigos y amigas, por vuestra presencia, por vuestra atención y gracias a ti, Kiko, por estar ahí al mando operativo de estos encuentros. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, adiós, gracias.